Cuentos fantásticos por Guy de Maupassant. La cabellera. Las paredes de la celda estaban desnudas, encaladas. Una ventana estrecha y enrejada, abierta muy arriba para que no se pudiera llegar a ella, iluminaba aquel cuartito claro y siniestro, y el loco, sentado en una silla de Enea, nos miraba con ojos inmóviles, vagos y atormentados. Era muy delgado, con las mejillas hundidas y el pelo casi blanco, que se adivinaba encanecido en unos cuantos meses. Sus ropas parecían demasiado holgadas para sus miembros enjutos, para su pecho hundido, para su vientre plano. Se notaba que el hombre estaba destrozado, roído por su pensamiento, por un pensamiento, como una fruta por un gusano. Su locura, su idea estaba allí, en aquella cabeza obstinada, agobiante, devoradora. Se comía el cuerpo poco a poco. Ella, la invisible, la impalpable, la inasible, la inmaterial idea, minaba la carne, bebía la sangre, extinguía la vida. Qué misterio el de aquel hombre matado por un sueño. Daba pena, miedo y piedad aquel poseído. Qué sueño extraño, espantoso y mortal habitaba tras esa frente que arrugaba con profundos pliegues sin cesar en movimiento. El médico me dijo, tiene terribles accesos de furor. Es uno de los más singulares dementes que he visto. Sufre de una locura erótica y macabra. Es una especie de necrófilo. Por otra parte, ha escrito un diario que nos muestra con toda claridad la enfermedad de su ánimo. Su locura es palpable, por así decirlo. Si le interesa, puede usted echarle un vistazo a ese documento. Seguí al doctor a su despacho y me entregó el diario de aquel desdichado. Léalo, me dijo, y ya me dirá su opinión. He aquí lo que contenía aquel cuaderno. Hasta la edad de 32 años viví tranquilo, sin amor. La vida me parecía muy simple, muy agradable, muy fácil. Era rico. Tenía afición a tantas cosas que no podía apasionarme por nada. Qué grato es vivir. Me despertaba feliz cada día para hacer cosas que me gustaban, y me acostaba satisfecho con la apacible esperanza de una mañana y de un futuro sin preocupaciones. Había tenido algunas amantes, aunque sin haber sentido nunca mi corazón enloquecido de deseo, o mi alma herida de amor después de la posesión. Es bueno vivir así. Amar es mejor, pero es terrible. Sin embargo, los que aman, como todo el mundo, deben de experimentar una ardiente felicidad, aunque acaso menor que la mía, pues el amor vino a sorprenderme de una increíble manera. Al ser rico, yo buscaba muebles antiguos y viejos objetos, y a menudo pensaba en las manos desconocidas que habían palpado aquellas cosas, en los ojos que las habían admirado, en los corazones que las habían amado, pues se aman las cosas, sí. A menudo me quedaba horas y horas mirando un relojito del siglo pasado. Era tan gracioso, tan bonito, como su esmalte y su oro cincelado, y andaba aún como el día en que una mujer lo compró, arrobada al poseer tan fina joya. No había dejado de palpitar, de vivir su vida mecánica, y seguía con su tic-tac regular después de más de un siglo. ¿Quién había sido la primera en llevarlo sobre su seno, entre la tibieza de unas telas, con el corazón del reloj latiendo junto al corazón de la mujer? ¿Qué mano lo había tenido en la punta de sus dedos un poco calientes? Le había dado vueltas y más vueltas para limpiar después los pastores de porcelana, empañados un segundo por el trasudor de la piel. ¿Qué ojos habían espiado en aquella esfera florida la hora esperada, la hora querida, la hora divina? Cómo me hubiera gustado conocerla, verla, a la mujer que había escogido aquel objeto exquisito y raro. Ha muerto. Me domina el deseo de las mujeres de antaño. Amo de lejos a todas las que han amado. La historia de las ternuras pasadas llena mi corazón de nostalgia. Oh, la belleza, las sonrisas, las caricias jóvenes, las esperanzas. Todo esto, ¿no debería ser eterno?
Cómo he llorado durante noches enteras por las pobres mujeres de antaño, tan bellas, tan tiernas, tan dulces, cuyos brazos se han abierto para el beso y que han muerto. El beso es inmortal. Va de labio en labio, de siglo en siglo, de época en época. Los hombres lo recogen, lo dan y mueren. El pasado me atrae, el presente me asusta, porque el futuro es la muerte. Añoro todo lo que se ha hecho. Lloro por todos los que han vivido. Quisiera detener el tiempo, detener la hora. Pero ésta se va, pasa, me quita segundo tras segundo un poco de mí mismo para la nada de mañana y no reviviré jamás. Adiós, mujeres de ayer. Os amo, pero no soy digno de lástima. Encontré, sí, a la que esperaba, y saboreé gracias a ella increíbles placeres. Vagabundeaba por París una mañana de sol con alma festiva, pies alegres, mirando las tiendas con el interés vago del paseante ocioso. De repente vi en un anticuario un mueble italiano del siglo XVII. Era muy bonito, muy raro. Lo atribuí a un artista veneciano llamado Vitelli, que fue célebre en la época. Después pasé de largo. ¿Por qué el recuerdo de aquel mueble me persiguió con tanta fuerza que volví sobre mis pasos? Me detuve de nuevo ante la tienda para volver a verlo y sentí que me tentaba. Qué singular es la tentación. Miramos un objeto y poco a poco nos seduce, nos turba, nos invade como lo haría un rostro de mujer. Su encanto penetra en nosotros, extraño encanto que proviene de su forma, de su color, de su fisonomía de cosa, y lo amamos ya, lo deseamos, lo queremos. Nos embarga una necesidad de posesión, necesidad suave al principio, como tímida, pero que aumenta, se vuelve violenta, irresistible. Y los comerciantes parecen adivinar en el fuego de la mirada ese deseo secreto y creciente. Compré el mueble y mandé que me lo llevaran a mi casa enseguida. Lo coloqué en mi habitación. Oh, compadezco a quienes no conocen esta luna de miel del coleccionista con el objeto que acaba de comprar. Se la acaricia con la mirada y con la mano, como si fuera de carne. Se vuelve a cada momento a su lado. Se piensa siempre en él. Se esté donde se esté, se haga lo que se haga. Su amado recuerdo nos sigue por la calle, en sociedad, en todas partes. Y cuando se vuelve a casa, incluso antes de haberse quitado los guantes y el sombrero, se va a contemplarlo con una ternura de amante. Realmente, durante 8 días adoré aquel mueble. Abría a cada instante sus puertas, sus cajones. Lo manejaba con arrobamiento, disfrutando de todas las íntimas alegrías de la posesión. Ahora bien, una noche, me di cuenta, palpando el espesor de un tablero, de que allí debía de haber un escondite. Mi corazón empezó a latir, y pasé la noche buscando el secreto, sin poder descubrirlo. Lo conseguí al día siguiente metiendo una cuchilla en una rendija de la madera. Se descorrió una tablita, y descubrí extendida sobre un fondo de terciopelo negro una maravillosa cabellera de mujer. Sí, una cabellera, una enorme trenza de pelo rubio casi rojo, que había sido cortado a ras de la piel y atado por un cordón de oro. Me quedé estupefacto, tembloroso, turbado. Un perfume casi insensible, tan viejo que parecía el alma de un olor, se desprendía de aquel cajón misterioso y de la sorprendente reliquia. La cogí, suavemente, casi religiosamente, y la saqué de su escondite. Al punto se desató, desplegando su caudal dorado, que cayó hasta el suelo, espeso y leve, ágil y brillante como la cola de fuego de un cometa. Me asaltó una emoción extraña. ¿Qué era aquello? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué aquel pelo había sido encerrado en el mueble? ¿Qué aventura? ¿Qué drama ocultaba aquel recuerdo? ¿Quién lo habría cortado? ¿Un amante un día de despedida? ¿Un marido un día de venganza? ¿O bien la que lo había llevado sobre la frente un día de desesperación? Había sido en el momento de entrar en el claustro, cuando habían arrojado allí aquella fortuna de amor como una prenda dejada al mundo de los vivos.
Había sido en el momento de encerrarla en la tumba, a la joven y hermosa muerta, cuando el que la adoraba había guardado el ornato de su cabeza, la única cosa que pudo conservar de ella, la única parte viviente de su carne que no debía pudrirse, la única que podía seguir amando y acariciando, besándola en la furia de su dolor. No era extraño que aquella cabellera hubiera perdurado así, cuando ya no quedaba ni una partícula del cuerpo del que había nacido. Se me escurría entre los dedos, me cosquilleaba la piel con una singular caricia, con una caricia de muerta. Me sentí enternecido como si fuese a llorar. La conservé mucho tiempo en mis manos, y después me pareció que me agitaba, como si algo de su alma estuviera oculta en su interior. Y la volví a poner sobre el terciopelo ajado por el tiempo y cerré el cajón y el mueble y me marché a la calle para soñar. Caminaba en derechura, lleno de tristeza, y también lleno de turbación, de esa turbación que perdura en el corazón tras un beso de amor. Me parecía que yo había vivido ya otra vez, que había debido conocer a aquella mujer, y los versos de Villon subieron a mis labios como sube un sollozo. Dites-moi où, né en quel pays, effleura la belle romaine Archipiada née taillie, qui fut sa cousine germaine, qui fut sa cousine germaine, écho parlant qu'un bruit l'emmène, de sous-rivière au sous-étau, qui votait eux plus que humanie, mais où sont les neiges d'antan, la roue blanche comme un lit, qui chantoie à voix de sirène, Berthe, au grand pied, Biétry, Ali, Arimbourget, Quétine les Maines, et Géant la bonne Lorraine, qu'Anglais, Bruyère à Rouen, où sont-ils, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'automne? Decidme dónde, en qué país está Flora, la bella romana, archipía de Itais, que fue su primera hermana. Eco, voz que lleva la fama bajo río, bajo estanque, cuya belleza fue más que humana. Mas, ¿dónde están las nieves de antaño? La reina blanca, como un lis, que cantaba con voz de sirena. Berta, la del gran pie, Beatriz, Alix y Arenburgis, que obtuvo el Maine, y Juana, la buena Lorena, que los ingleses quemaron en Rouen. ¿Dónde están, Virgen soberana? Mas ¿dónde están las nieves de antaño? Cuando regresé a casa, experimenté un irresistible deseo de volver a ver mi extraño hallazgo, y lo cogí y sentí, tocándolo, un largo escalofrío correr por mis miembros. Durante unos días, empero, viví como de ordinario, aunque el vivo pensamiento de aquella cabellera no me abandonó nunca. En cuanto volvía a casa, era preciso que la viera y la manejase. Giraba la llave del armario con ese temblor que se siente al abrir la puerta de la amada, pues tenía en las manos y en el corazón una necesidad confusa, singular, continua, sensual, de hundir mis dedos en aquel encantador arroyo de cabellos muertos. Después, cuando había acabado de acariciarla, cuando había cerrado el mueble, seguía sintiéndola allí como si hubiera sido un ser vivo, oculto, prisionero. La sentía y la deseaba aún. Tenía de nuevo una necesidad imperiosa de volver a cogerla, de palparla, de ponerme nervioso hasta el desasosiego con aquel contacto frío, resbaladizo, irritante, enloquecedor, delicioso. Viví así un mes o dos, no lo sé. Me obsesionaba, me hostigaba. Era feliz y estaba torturado, como en una espera de amor, como tras las declaraciones que preceden al abrazo. Me encerraba a solas con ella para sentirla en mi piel, para hundir mis labios en ella, para besarla, morderla. La enrollaba en torno a mi rostro, me la bebía, ahogaba mis ojos en sus ondas doradas, a fin de ver la luz rubia a través de ella. La amaba. Sí, la amaba. No podía prescindir de ella, ni pasar una hora sin verla. Y esperaba. Esperaba. ¿Qué? No lo sabía. A ella.
Una noche me desperté bruscamente con la idea de que no me hallaba solo en mi habitación. Y sin embargo estaba solo. Pero no pude volver a dormirme. Y como me agitaba con una fiebre de insomnio, me levanté para ir a tocar la cabellera. Me pareció más suave que de costumbre, más animada. ¿Los muertos vuelven? Los besos con que la caldeaba me hacían desfallecer de felicidad y me la llevé a la cama y me acosté oprimiéndola con los labios como a una amante a la que se va a poseer. Los muertos vuelven. Ella vino, sí. La he visto. La he tenido, la he poseído, tal como era cuando vivía antaño. Alta, rubia, gruesa, de senos fríos, de cadera en forma de lira, y he recorrido con mis caricias esa línea ondulante y divina que va desde la garganta a los pies, siguiendo todas las curvas de la carne. Sí, la he tenido, todos los días, todas las noches. Ella volvió, la muerta, la hermosa muerta, la adorable, la misteriosa, la desconocida, todas las noches. Mi felicidad fue tan grande que no pude ocultarla. Experimentaba a su lado un arrobamiento sobrehumano, la alegría profunda e inexplicable de poseer a la inasible, a la invisible, a la muerta. Ningún amante saboreó gozos más ardientes, más terribles. No supe ocultar mi felicidad. La amaba tanto que no quise separarme de ella. La llevé conmigo siempre por todas partes. La paseé por la ciudad como mi mujer. Me acompañó al teatro, a palcos con celosías, como mi amante. Pero la vieron, adivinaron, me la quitaron. Y me han arrojado a una prisión como a un malhechor. Me la quitaron. Oh, pobre de mí. El manuscrito se interrumpía aquí, y de repente, cuando levantaba hacia el médico unos ojos pasmados, un espantoso grito, un aullido de furia impotente y de deseo exasperado se alzó en el manicomio. Escúchelo, dijo el doctor. Hay que duchar 5 veces al día a ese loco obsceno. Solo el sargento Bertrand ha amado como él a las muertas. Yo balbucía, conmovido de asombro, de horror y de piedad. Pero, ¿esa cabellera existe realmente? El médico se levantó. Abrió un armario lleno de frasquitos y de instrumentos y me lanzó a través de su despacho un largo cohete de cabellos rubios que volaron hacia mí como un pájaro de oro. Me estremecí al sentir en mis manos su tacto acariciador y leve, y me quedé con el corazón palpitante de desagrado y de deseo, de desagrado como al contacto con los objetos mezclados en los crímenes, de deseo como ante la tentación de una cosa infame y misteriosa. El médico prosiguió encogiéndose de hombros. El espíritu del hombre es capaz de todo. La Chevelure, 13 de mayo de 1884.